Ahora quiero que leamos 3 versículos. Lucas 4, 14, 33, 3 versículos. Lucas 14, 33 es el primero. El tema de esta noche, el título del mensaje es ¿qué trae o qué hay en tu ataúd? Lucas 14, 33, el Señor Jesucristo habla de lo que significa ser un seguidor de Él, un discípulo. Él dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuevamente, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el último versículo, 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. William Borden nació en el año 1887 y murió en el año 1913. Si sacan cuenta, todavía no, murió antes a los 25 años, antes de cumplir los 26 años. Él fue encomendado a la obra en China. Él nació en Chicago, en una familia muy adinerada, y la familia era multimillonaria. Y cuando tenía 15 años terminó sus estudios y antes de comenzar la universidad fue a un viaje a los 16 años, por todo el mundo, pagado por sus padres, y entonces él sale por el mundo. Él ya era un hijo de Dios que había entregado su vida a Cristo y visita algunos lugares. Los lugares que visita son China, Medio Oriente e India. Todo un año visitando, conociendo los lugares, y mientras él está mirando, viendo, conociendo y demás, él siente un llamado de Dios a dedicar su vida a la obra del Señor, allí en esos lugares. Y es entonces donde él vuelve y él escribe en su Biblia, sin reservas, sin reservas. Llegó a Chicago y claro, sus padres pensaban mandarlo a las universidades más famosas del tiempo para que pudiera seguir a nivel empresarial, pero él decidió ir a una universidad en Dale, que es, diríamos nosotros, en medio pelo, porque allí pudo relacionarse con gente de todos los estratos sociales. Comenzó a armarse un movimiento entre los estudiantes, entre los jóvenes, gracias a la intervención de él. Era un grupo pequeño, primero, que se reunía, de jóvenes que se reunían a orar, hacían discipulado, y llegaron a ser miles de jóvenes en toda la zona, visitaba hospitales, ministraba a los que estaban en necesidad. Y después siguió teología, porque la única forma en que pudieran encomendarlo a la obra misionera era si él estudiaba teología. Entonces se encauzó en estudiar teología y decidió ir a la China. Claro, él ya en su Biblia tenía sin reservas y tenía mucho dinero. Todos decían, no vayas, estás desperdiciando tu vida. Y es entonces donde él decide ir a la China. Y él toma todo lo que tiene y lo dona a la obra misionera para irse a la China. Y él hace algo.
él compró un ataúd. ¿Por qué compró un ataúd, un féretro? ¿Qué sentido de un joven que tenía 24 años comprar un féretro? Es que Hudson Taylor generó un movimiento al interior de la China y muchos de los que iban como misioneros perdían su vida. Entonces lo que hacían los misioneros que iban al interior de la China, en vez de llevar un baúl, compraban un féretro y colocaban allí las cosas que iban a utilizar donde iban a estar sirviendo. Porque estaban seguros que iban a entregarlo todo, que no iban a volver. Eso era una práctica que muchos misioneros lo habían realizado. De hecho, uno de ellos, que era John Patton, que fue enviado a las Hébridas, donde estaban los caníbales, ¿no? Cuando John Patton va y también hace lo mismo y que compra el féretro y demás, todos le dicen, no vayan, mirá que allá comen a los misioneros. Y él le dice, comido por caníbales o comido por gusanos, la resurrección es la misma. Y allí fue. Y claro, en su corazón estaba ir allí a la China, entonces hizo eso. Y entonces tomó su Biblia y escribió sin retroceso. Y allí partió. Y él iba a la China. Y sale, y claro, tenía que prepararse. Y entonces se detuvo en Egipto para aprender árabe. Y mientras estaba allí preparándose para ir a la China, en ese año contrae una enfermedad, meningitis espinal, y muere. Mientras él está allí y ya sabe que se acerca el final, toma su Biblia y escribe la tercera frase: sin arrepentimientos. Sin reservas. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sin retroceso. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzan en fe para preservación del alma. Sin arrepentimientos. He acabado la carrera, he guardado la fe, me está esperando la corona. Lo que él realizó, nosotros diríamos, en definitiva, su mirada estaba en la China, no llegó. Jóvenes de ese tiempo, cuando supieron la historia de la Biblia con las 3 frases, la historia de John Patton, miles se levantaron para ir a la obra misionera. Porque, ¿saben? No se trata de qué es lo que lograste en la misión que Dios te ha dado. Se trata de qué es lo que entregaste para el Señor. Y la pregunta sigue en medio nuestro. ¿Qué hay en tu ataúd? ¿Sin reservas? ¿Sin retroceso? ¿Sin arrepentimiento? ¿Saben quién fue el primer misionero transcultural? Nosotros diríamos, bueno, el primer misionero transcultural fue Felipe, ¿no es cierto? Que fue el evangelista que fue y predicó allí en Samaria y después le fue a predicar a un etíope, ¿sí? Pero claro, él en realidad sí, cumplió con la misión, fue transcultural, pero él no había sido encomendado por una iglesia local y en realidad el primer misionero encomendado transculturalmente fue ¿quién? No, bien, fue el Señor Jesucristo. Pero de los hombres, Bernabé y Saulo. Porque nosotros siempre decimos, fue el apóstol Pablo. Pero quien lideró la primera misión no fue el apóstol Pablo, fue Bernabé. Era Bernabé y Pablo. Y quiero que brevemente
miremos la historia de Bernabé y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a mirar brevemente la historia de Bernabé y le vamos a poner 3 etiquetas. Aquí no saben cuáles son las 3 etiquetas. ¿Sí? Sin reserva, sin retroceso, sin arrepentimiento. Fíjense, Hechos 4, 36 al 37. Hechos 4, 36 al 37. La iglesia primitiva estaba experimentando un gran crecimiento y habían grandes necesidades, y en medio de ellos aparece esta figura, Bernabé. En realidad el nombre de él no era Bernabé, era José. A él le pusieron de apodo Bernabé. Bernabé es un apodo. ¿Pero saben quién le puso ese apodo? Ese apodo se lo pusieron los apóstoles. Fíjense lo que dice allí Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí sí, nosotros podríamos colocar allí ese sticker, ¿no? Sin reservas. Quien no entrega todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Saben? Hay muchas cosas que nosotros poseemos, pero el gran tema no son las cosas que poseemos, sino aquellas que nos poseen a nosotros, aquellas que toman el control de nuestra vida. Y esa es la pregunta. ¿Qué es aquello que está tomando el control de tu vida y que te impide ser un discípulo auténtico de Cristo? Quizás en medio nuestro hay personas, jóvenes o hermanos, hermanas, que han sentido un fuerte llamado de Dios para servir, para dedicar sus vidas, sea a las misiones, sea a ir a otro lugar. No sé con quién estoy hablando, pero resulta que no puedes dejar algo o no puedes dejar a alguien. No puedes dejar una práctica. ¿Qué es aquello que te posee? Para ser discípulo de Cristo, tengo que estar dispuesto a dejarlo. El Señor no usa a aquellos que llevan su mochila cargada. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Es el primer paso. Hay que negarse a uno mismo. Tenemos que, cuando presenta allí en Hebreos 12 que hay que correr la carrera, dice, ante esta expectativa, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la mochila? Que es aquel pecado que te está asediando, que tenés que dejar para que Dios te utilice completamente, sin reservas. Y claro, la vida de él siguió creciendo, era de mucha influencia entre los hermanos allí. Y paralelamente a esto aparece un joven que se llamó Saulo de Tarso. Él tiene un encuentro con Cristo. De hecho, Saulo de Tarso odiaba a los cristianos, comenzó a perseguirlos, consiguió cartas para ir y tener el permiso de las distintas autoridades para tomar a los cristianos, maltratarlos, matarlos, castigarles. Y fue allí en el camino, él iba camino a Damasco, donde tiene un encuentro con Cristo. El Señor se le aparece a Saulo de Tarso y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar patadas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es entonces donde tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada. E inmediatamente, bueno, él pasa 3 días que está ciego, Dios lo manda a Ananías, y Ananías tenía miedo, ¿no? Dice, tenés que ir
lo tenés que sanar. Y cuando dice, Señor, ¿no sabés a quién me está mandando? A Ananías, ¿estás seguro? A él, a Saulo. A Saulo. Sí, ¿sabés que vino acá justamente para buscarme a mí? Ahora el Señor le dice, sí, pero yo tengo un plan para su vida. A él tienes que ir. O sea, Ananías tenía miedo. De allí en adelante, ¿sabes lo que hizo Saulo? Apenas se entrega a Cristo, su vida cambia, ve las cosas como la tiene que ver, tiene correcta la visión y la misión, comienza a movilizarse y dice, ¿dónde están los hermanos? Y comienza a ir a buscar a los hermanos. ¿Se imaginan? Ustedes reciben una notificación por WhatsApp, tengan cuidado porque viene Saulo de Tarso a matarlos. ¿Sí? No le abran a ninguno que parezca Saulo de Tarso, esta es la foto de él. ¿Está? Mirá por ahí y lo ve a Saulo. hermano, déjeme entrar. Imagínense, pobre Saulo, la estaba pasando mal también allí porque no le creían. Y es entonces donde se genera allí, nadie lo quería recibir a Saulo. Todos tenían miedo. ¿Saben quién más tenía miedo? Los mismos apóstoles. O sea que quien se relacionara con él no tenía vuelta atrás. Hechos 9:26. Hechos 9:26. Porque es aquí donde aparece nuestro buen amigo Bernabé. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los judíos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, imagínense, fue, lo visitó, y ahí yo lo veo a Bernabé ya con el segundo sticker, ¿no? No hay vuelta atrás. Acá voy, ¿sí? Sea lo que sea, si es mentira, y bueno, me matará primero a mí, después seguirá con los otros hermanos, allí voy yo. Ahora dice, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense, sin retroceso. Ya allí se identificó con él y lo llevó. Más adelante, en Antioquía comienza un gran mover espiritual. Y claro, ya era la zona mezcla gentiles y judíos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Tenían que mandar a alguien que fuera confiable a ver qué es lo que sucedía. ¿A quién mandaron? A Bernabé. Y allá va Bernabé. Cuando llega Bernabé ve la gracia de Dios, se goza y comienza la iglesia allí en Antioquía. Él es uno de los fundadores de la iglesia en Antioquía. Y cuando ve que está todo creciendo y demás, lo que él hace es va y busca ¿a quién? A Saulo. En ese momento, Saulo había pasado ya unos 13 años fuera de escenario, porque ¿qué es lo que sucede? Después de todas estas cosas, Saulo seguía, ¿sí? Apareciendo y predicando y demás, y se armaba cada revuelo. Aparecía Saulo y se perdía la paz. Entonces lo que hicieron es, lo tomaron y lo mandaron a Tarso. Y allí tuvo varios años, pues imagínense, 13 años después aparece. Y cuando llega el momento donde se necesita quien esté sirviendo allí, él va, lo busca, lo lleva, lo presenta y comienzan a trabajar y se forma un núcleo de creyentes allí y está el primero que está nombrado es Bernabé, si están nombrados los demás y el último que está nombrado es Saulo. Y eso era el orden justamente de autoridad que se tenía en la iglesia dentro del círculo de los líderes. Y el Espíritu Santo agarra y dice, miren, esto es como cuando escribimos algo entre paréntesis, ¿no? ¿Ven que hay algo entre paréntesis? Y es como que si el Espíritu Santo dice, bueno, acá está entre paréntesis. El primero, el paréntesis comienza con Bernabé, él termina con, con Saulo, me llevo los paréntesis. Y lo llamó, el Espíritu Santo lo llamó. Fíjense, Hechos 13. Hechos 13.
Aquí reciben el llamado y esto marca y es como que si de pronto ese sticker comienza a iluminarse sin retroceso, porque él va a ir a la obra misionera enviado por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13. No solo ellos sienten esto, la iglesia, sino el Espíritu Santo que los envía. En la iglesia, en Antioquía, habían profeta y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y salieron. Y no sabían a dónde iban. No sabían qué es lo que había por delante. Habían peligros, habían persecuciones, estuvieron al borde de la muerte un montón de veces. Estaban dispuestos a darlo todo porque ellos iban allí sin retroceso. Nosotros somos de los que avanzamos, de los que no retrocedemos. Dios quiere hombres y mujeres que primero se entreguen completamente, que puedan decir, acá estoy, Señor, sin reservas. No hay excusa, no hay impedimento. Lo que quieras hacer de mí, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Haz lo que quieras de mí, Señor. Y luego cuando queda claro lo que tiene que hacer, estar dispuesto a ir a identificarse con quien tenga que identificarse y a ir y salir a la obra, aunque no sepamos qué es lo que está por delante. Ir adelante a lo que el Señor nos envía, así como Abraham que salió sin saber a dónde iba. Y allí lo vemos, y salen. Y allí una gira misionera. Iglesias son fundadas. Vuelven de esa gira, visitan las iglesias, se establecen ancianos en las iglesias, que no eran iglesias como las que nosotros conocemos hoy, eran en las casas. Y luego de eso, quedan en Antioquía un tiempo ministrando a los hermanos allí. Y después de un tiempo, viene una segunda fase. Están allí ese año, esos años, ese tiempo allí. Y Pablo dice, volvamos a las iglesias, vamos a volver. Pero hay un detalle que yo no les conté. Cuando ellos habían ido en el viaje, muchas gracias, Dios te bendiga. Ellos habían ido en el viaje, había sucedido algo. Bernabé era el líder, era Bernabé y Saulo, y necesitaban un ayudante. ¿Quién era el ayudante? Juan Marcos. Juan Marcos era un joven que era el sobrino de Bernabé. Juan Marcos, se cree que, bueno, la iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos, ¿sí? En Jerusalén. Él era de Jerusalén. Entonces viajó a Antioquía y salieron a la obra. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento donde hubo un cambio. El líder siempre fue Bernabé, seguido por Pablo, Saulo. Llega un determinado momento donde hay un cambio. Lo que hace Bernabé, se da cuenta del liderazgo que tenía Pablo y cambia de allí en adelante el liderazgo y lo pone a Pablo al frente. Y tenemos que es Saulo y Bernabé. Cuando eso ocurre, no sabemos qué habrá sucedido en la vida de Juan Marcos, qué habrá pasado por su mente, qué frustración o qué situación había estado viviendo. Quizás habría habido algún entredicho con Pablo, algo que no le gustaba, no sabemos. El hecho es que él se amargó tanto, se frustró tanto, que dice, bueno, hasta aquí llego, yo no sigo acá, yo me vuelvo. Y se volvió. La iglesia que los había encomendado era Antioquía. Se esperaba que volviera a Antioquía. Ahí informara y después se volviera, si quería, a Jerusalén. Pero ¿sabe lo que hizo Juan Marcos? Estaba tan frustrado, estaba tan mal, que pasó de largo
y se fue a Jerusalén. Habían terminado todo este viaje y ahora están por volver, están preparando todas las cosas. ¿Saben quién había llegado de vacaciones? Vamos a ponerle. Juan Marcos. ¿Lo habría llamado? No sabemos. Lo más probable es que lo haya buscado Bernabé. Y están por comenzar a salir. Y entonces Bernabé le dice, Pablo, tenemos que ir, vamos. Y ¿sabes una cosa? No te preocupes. Juan Marcos nos va a acompañar, ya la tiene clara, ya entendió cómo es el sistema, cómo es la forma. Yo ya hablé con él, no te preocupes. Vamos a leer Hechos 15. Hechos 15. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las aldeas, ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. De allí en adelante, Bernabé no es más mencionado en el libro de los Hechos. Desaparece Bernabé. ¿Qué proyecto que había para Bernabé? ¿Se imagina si hubiera ido Bernabé con Pablo lo que hubiera sido? El segundo viaje y luego el tercer viaje. Tendríamos las cartas de Bernabé y estaríamos leyendo las cartas de Bernabé. Pero él tomó una decisión. Él dice, no, seguí. Yo me quedo con Juan Marcos. Con el pibe te vas a quedar. Con aquel que no me sirve para la obra, no nos sirve, con él te vas a quedar. Sí. Pero, ¿y sabes qué? Sin arrepentimientos. Se fue a Chipre. Desapareció de la escena. ¿Qué habría sido? Pero él desapareció. Para dedicar su vida, el resto no sabemos qué pasó después. Aún no. ¿Quién fue Juan Marcos? Más adelante, Pablo reconoce, escribiendo la última carta a Timoteo. Tráelo a Juan Marcos. Por favor, tráelo porque me es útil para el ministerio. Sin arrepentimientos. Había acabado la carrera, había guardado la fe. ¿Quién fue Juan Marcos? El autor del Evangelio de Marcos. ¿Creen ustedes que un joven, después de la experiencia de que hubiera sido rechazado por Pablo y por Bernabé, y hubiera vuelto con la cabeza agacha, creen que él después habría llegado a ser lo que fue? Fíjense, de esto se trata, ser un seguidor de Cristo. Sin reservas, sin retroceso, sin arrepentimientos. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. No lo midamos con los ojos humanos, no lo midamos con los ojos de nuestra denominación o de lo que nosotros nos enseñaron. No lo midamos de acuerdo a los distintos criterios y conceptos que otros tienen. Cumplamos el rol que Dios nos ha dado y estemos dispuestos a seguirle.
sin reservas, sin retroceso, sin arrepentimientos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo hizo así. Él vino y se entregó completamente. Siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Sin reservas, lo entregó todo. Su última gota de sangre, todo. Llegó el momento donde estaba la oportunidad de volver atrás, Getsemaní. Y podría haber vuelto atrás. Y en un momento con el Padre le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le dijo: no hay otro camino. Si querés volver, volver, no hay problema. Pero este es el único camino que está trazado. Cuando él salía del huerto, Pedro lo quiso defender y él le dijo: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Pedro, este es el camino, sin retroceso, yo voy a la cruz. Nadie me va a detener. Allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios cargó el pecado de todos nosotros, del pecado de cada uno de los que estamos aquí. Él ocupó nuestro lugar. Vos y yo merecíamos la condenación eterna, pero el Señor Jesucristo fue y es nuestro sustituto. Entonces la ira de Dios, la ira del Padre cayó sobre su Hijo. Allí en la cruz del Calvario él decía: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La respuesta está sentado aquí y está parado aquí adelante, por vos y por mí. Él hizo ese camino sin retroceso y lógicamente llegó el momento sin arrepentimiento. He acabado la carrera. Él dijo: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él lo dio todo por nosotros. No sé qué es lo que está en tu corazón. Si en estos días el Señor ha estado hablando a tu vida y hay decisiones que tienes que tomar, el Señor Jesucristo lo entregó todo, siguió hasta el fin, completó lo que el Señor le dio. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué sticker está allí? ¿Qué es lo que identifica nuestra vida? Hubo una mujer, tenía 32 años, Charlotte Elliott, que tuvo una enfermedad que le afectó gravemente. Era una hija de Dios y comenzó a tener depresión, angustia, y de pronto, estando en su cama, escuchó el mensaje de César Malán, un predicador del Evangelio, y él decía: ¿te preguntas qué proceso tienes que cumplir para venir al Señor? ¿Qué tienes que hacer? Ven al Señor tal como estás. El Señor quiere que venga tal como soy, dijo él. Ella escuchó, quedó impactada y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón y empezó a escribir: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas, Señor, a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Para aquellos que quizás están heridos y son cristianos, y son como el hijo pródigo,
El Señor te dice, ven, tal como estás. Te acabas de embarrar y de estar en el chiquero, así como estás. Yo te quiero así. Vení así como estás. Eres un hijo de Dios que está sirviendo y está en la duda. Siente el llamado de Dios para dedicar su vida al servicio del Señor, no sé. ¿Es esto con lo que está en tu corazón? Y estás allí luchando entre que no, en las posesiones, en lo que tengo, en lo que puedo ganar, en lo que puedo alcanzar. El Señor te dice, tal como estás, vení a mí. ¿Será que has escuchado el Evangelio muchas veces y todavía no te entregaste a Cristo? Una y otra vez has escuchado que estás yendo a la condenación eterna porque estás cargado y cargada con todos tus pecados. ¿Sabes? El Señor Jesucristo te dice, ven a mí tal como estás, con todos tus pecados y tu carga, ven a mí. El Señor te dice, tal como estás, tal como te encuentras. Arrepiéntete, entrega tu vida a Él y dile, Señor, aquí estoy. No sé lo que está por delante, pero Señor, aquí estoy, sin reservas, sin retroceso, sin arrepentimiento. Haz lo que quieras de mí, Señor.